Bueno, Inés, Ruth, todo de ustedes. Fenomenal. Pues nada, chicos, hola a todos y nada, aquí estamos un jueves más, encima un jueves especial porque muchos feriados para todos, así que siempre tiene otro sabor este tipo de jueves. Así que seguro que tenemos más quórum, audiencia y ganas, ¿no?, de recibir este tema que la verdad a mí me hace muchísima ilusión. Bueno, en primer lugar y una vez más, dar las gracias y presentar a Ruth Zazo. Ya aquí abro mi corazón porque como esto es Zoom y parece que somos menos de los que somos, aunque aquí abajo ponga 53. Bueno, pues Ruth ha sido mi psicóloga y ya hoy, no sé cómo escribirlo, amiga ya llegada. Y bueno, aparte de que a mí me ayuda un montón, creo que hoy traemos un tema del cual hasta yo misma en mis propias carnes he padecido y seguro que ella nos va a explicar mucho mejor. Así que nada, Ruth, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Solo faltaba, de verdad que gracias por estar aquí. Nada, chicos, como hoy vamos a hablar de perfeccionismo, pues nada, Ruth y yo aquí estamos, manos arriba, esto es un atraco, ¿vale? Y entonces sí que es verdad que lo hemos estado hablando y hemos estado preparando pues con mucho cariño esta charla, cómo le íbamos a hacer, ya venimos desde hace varios meses con la idea, pero hemos decidido justo esta mañana, tal cual, en una llamada rápida de 3 minutos, trabajando, hemos decidido que, bueno, pues que no íbamos a seguir ningún guión, que todas las preguntas que os hemos presentado y el tema que os hemos presentado así será y así lo abarcaremos. Pero bueno, lo vamos a abarcar desde una perspectiva más personal, ¿vale? Con cuestiones que, bueno, pues ya yo personalmente he considerado que pueden ser interesantes para todos y sobre todo que, como le explicaba yo ya a Ruth, que es casi un padecimiento intrínseco a la especie humana, ¿no? Esto de ser perfeccionista u obsesionarse con hacerlo todo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar, y ya para dejar hablar a Ruth, que es lo importante aquí, no yo, Ruth, yo te quería, bueno, si quieres hacer una breve introducción, lo que sea al tema, fenomenal. Y si no, un poco más, ¿qué es el perfeccionismo y un poco cómo se define todo casi ya en la historia, causas y origen, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? Porque ya más allá de qué es, ¿por qué? ¿No? Vale. Bueno, encantada de conoceros a todos, un poco raro, no veo a nadie, pero sé que hay gente por ahí detrás escuchando. Bueno, lo primero es deciros un poquillo, ¿vale? Hoy estamos haciendo un ejercicio de no perfección. Cuando Inés me dijo de hacer esto, me puse a escribir folios y folios y folios y folios sobre lo que habría que decir. Después a repasar esos folios. Y esta mañana dije, Inés, vamos a hablar. Vamos a hablar como si fuera una consulta de psicología, vamos a plantear cosas, curiosidades, preguntas, porque ni yo misma me sentía bien en ese guión porque ese guión no era perfecto. Decías que hay muchas ideas, son inconexas, ¿para qué hablar de esto, no? Entonces, como dice ella, en una llamada de 3 minutos hemos dicho, mira, vamos a hacerlo como una sesión más, somos dos personas que tenemos mucha confianza, vamos a intentar sentirnos cómodas y seguir ese camino. Entonces, lo primero deciros que, bueno, vamos a contar muchas cosillas, que siempre es bueno hacer una buena evaluación, ¿vale? Vamos a hablar de ideas un poco genéricas, vamos a soltar conceptos, pero algunos tocarán, otros no estarán relacionados con vosotros, pero siempre es bueno, cuando estéis interesados en el tema, hacer una buena evaluación para, en cada caso en concreto, dar la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, un poquillo, ¿qué es la perfección? Vamos a decir que la perfección es un rasgo de personalidad que normalmente lo vamos a empezar a desarrollar en la infancia, ¿vale? Puede ser que este rasgo de personalidad surja por distintos motivos, pero hay uno muy normal, que es el de por imitación, ¿no? O sea, por aprendizaje, imitando conductas de nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que mis padres cada vez se levantan del sillón, por ejemplo, pues colocan los cojines de una determinada manera, en la cocina hacen X de determinada manera. Cuando mi padre o mi madre me corrige la tarea, me especifica, aquí no va el punto, aquí va la coma, es que perfecto es así, no es así, y te hace repetir el ejercicio, ¿no? Digamos que ahí vamos viendo un patrón de nuestros padres y esto nos anima de alguna manera a sentir que si nosotros somos eso, ¿vale? De alguna manera, y repetimos esos comportamientos, si ellos nos refuerzan positivamente, lo que vamos a conseguir es pertenecer al núcleo familiar.
Y esto hago un pequeño paréntesis, el sistema de pertenencia es nosotros nacemos en una familia y tenemos que ver cómo integrarnos en ella. Entonces, si nosotros nos olemos que a través de ese rasgo vamos a ser aceptados y queridos, de alguna manera ya está. Ahí ya vamos a sembrar que a través de ese rasgo vamos a pertenecer a nuestro grupo familiar. Luego más adelante veremos que el sistema de pertenencia, es decir, cómo pertenecemos a nuestra familia, cómo en ella nos sentimos aceptados, vamos a hacer exactamente lo mismo en lo social, en lo laboral, fuera. Con lo cual, si este rasgo se refuerza en la familia, es bastante probable que nos lo llevemos a lo laboral y con los amigos, ¿vale? Este podría ser un primer ejemplo. Es decir, si yo sé que siendo perfecto, responsable, maduro, exitoso, voy a ser admirado, aceptado y visto por mis padres, ya está. A partir de aquí ya es muy difícil que este rasgo no se vea en un adulto. Y luego también podemos pensar en el perfeccionismo como un rasgo que nos sirve para ocultar miedos. Imaginaros que yo, por ejemplo, tengo miedo a las críticas, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a las evaluaciones negativas. ¿Qué puede pasar? Que si yo me garantizo que siendo perfecto siempre voy a tener una imagen maravillosa de cara al otro, esto lo que obtengo que es un rasgo que oculta mis miedos. Entonces realmente no estoy trabajando en miedo, simplemente me garantizo que a través de ser exitoso no se van a producir críticas, no voy a tener una imagen negativa. Entonces hay muchas personas que necesitan realmente de esto para poder no sufrir por determinados miedos que tengan o inseguridades. Este es un poquito causas-origen. Vale, fenomenal. Entonces, mira, Ruth, al hilo de esto, ¿no? Que tú decías que este perfeccionismo muchas veces al final, pues como aquí decimos, mamado, que te llega de la familia, que lo recibes desde muy pequeño, ¿no? Y luego lo vas llevando al campo laboral, social, tal cual. Pues mira, al hilo de una de las discusiones que teníamos casi internamente, y yo creo que casi todos en nuestro foro interno lo hemos tenido alguna vez, este perfeccionismo en el ámbito laboral, ¿no? Que al final es en el que aquí estamos, muchas veces nos atosiga y nos invade con la hiperproductividad, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que conseguir, o sea, para yo ser el profesional perfecto, lo que tengo que hacer es, bueno, pues llegar a todos mis objetivos, más a tiempo, más tener a mi jefe y fomentar también los soft skills, pero luego aparte tengo que hacer todos los días deporte para estar sano, comer bien, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Que me puedo poner aquí a poner. Sí. Por ejemplo, 20.000 ejemplos, sí. 20.000 ejemplos, es decir, ¿cuántos nos pasa que hoy los benditos cascos inalámbricos, AirPods, ¿para qué? Para estar cocinando y hablando, para ver una película a la vez que estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, como muchas veces yo creo la conexión está entre hiperproductividad y perfeccionismo, ¿cómo va y cómo nos ataca muchas veces? Bueno, aquí lo que podemos es empezar a desarrollar como un perfil de la persona, ¿no? Tú estás diciendo, el perfeccionismo muchas veces está relacionado a hiperproducir, ¿vale? A cuanto más genero, más valgo. Y esto tiene una relación directa con la autoestima, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo entiendo que cuanto más genero, más valgo, evidentemente, si no lo hago, me voy a quedar en un vacío. Con lo cual, muchas veces generamos tareas innecesarias. ¿Por qué? Porque lo que no nos va a permitir es disfrutar del camino, ¿vale? La persona perfeccionista o obsesivilla lo que busca siempre es un fin, es lograr objetivos, es poner tic. Hace tiempo oí hablar de un autor, no me acuerdo ahora quién era, que decía que la felicidad del siglo XXI es poner tics. He estado en el sitio de moda, he viajado al lugar de moda, he hecho, ¿no? Pues en la perfección existe un poco algo así parecido. Yo me levanto por la mañana, decido que hoy tengo que hacer esto, y me exijo que esto es lo que tiene que pasar. ¿Para qué? Para que así el día haya sido maravilloso. Si no pasa, el día es malo. Entonces, si partes de una base, primero somos nosotros mismos los que nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado, es decir, somos nosotros quienes decimos todo lo que tenemos que hacer. Y en función de eso, vemos si somos válidos o no somos válidos, si somos perfectos o no somos perfectos. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, no es lo mismo decirnos, esto tengo que hacerlo, a esto me gustaría hacerlo, ¿vale? Imagínate que hoy tenemos que sacar 50 proyectos. Esto es una distorsión cognitiva, que luego os vamos a compartir las distorsiones cognitivas para que las conozcáis, porque son errores de pensamiento que tenemos las personas, que nos pasan desapercibidas, pero vais a ver que son muy interesantes, sobre todo para aquellos que os consideráis muy racionales, ¿vale? Porque vais a ver cómo no vais a ser tan racionales. Entonces, la exigencia, decirme tengo que, debería,
¿vale? En vez de me gustaría, ya va a marcar que algo tiene que ser como obligatorio. Y si no se consigue, ¿qué va a pasar? Una característica muy importante, va a aparecer frustración, rabia, ira. Entonces, el simple hecho de levantarme y no decirme tengo que o debería, sino me gustaría hoy acabar con esto, o me gustaría hoy sacar, yo qué sé, 50 artículos, lo que fuera, ya simplemente cambia el ritmo que tú vas a llevar en ese día, ¿vale? Entonces, las personas tenemos que distinguir, que sería la segunda cosa que quería deciros, la necesidad, ¿vale? Del me gusta. No es necesario que una persona para ser válida o exitosa tenga que hacer las 20 cosas que se ha propuesto. Lo que sí es necesario en la vida es que puedas disfrutar de ese camino, ¿vale? Y si consigues esas 10 cosas o 20, las que te hayas marcado, genial. Pero si no, que no exista la autocrítica, que no exista incluso a veces rabia y ira contra los demás, ¿no? Porque también hay mucha atribución externa, a veces es los demás me complican la vida y por eso yo no llego, ¿no? Esto le pasa muchas veces al sector jefes, ¿no? Su equipo no funciona como quieres, que tú retrasas el trabajo, el otro, y entonces al final entran en rabias, iras y frustraciones, ¿vale? Una de las demandas que más ves en la consulta sobre trabajadores es la frustración que muchas veces se siente porque tu empresa no te da los recursos que tú necesitas para sacar el trabajo de la manera que tú quieres, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le cuesta mucho adaptarse a los recursos que da la empresa, a entender que aunque desde la perfección que tú percibes no estás entregando ese trabajo, existe otra perfección que es más adaptada a los medios que te dan en ocasiones. Claro, claro. Y mira, Ruth, justo porque, bueno, aparte de que creo que es un tema, y esto ya nos lo confirmas tú, si es más inherente al ser humano o no, ¿no? Y se habla mucho ahora de la famosa resiliencia, ¿no? Como esta capacidad de adaptación tal. Bueno, lo que he entendido yo, evidentemente, tú corrígeme, por favor, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo esta capacidad de adaptación luego pues se puede empezar a trabajar como en el plano familiar o en el social o en el familiar o tal? Y luego va impactando poco a poco en todo, ¿no? Porque de eso se trata. Es decir, que si tú aprendes a ser más, a flexibilizar un poco, luego, bueno, pues al final hace onda expansiva, ¿no? Ya no solo al trabajo, sino a tal. Y entonces, a mí me gustaría que hablásemos a lo mejor pues de algún caso, de alguna situación más real, también en el plano a lo mejor o familiar o social o incluso emocional, sentimental de pareja, de esa capacidad de adaptación y rebajar un poco, bueno, pues vamos a llamarlo la exigencia, el perfeccionismo, un poco como lo queramos llamar y como trabajándolo desde un plano más íntimo puede impactar a todo lo demás, ¿no? Vale. Los mayores cambios siempre se producen en el ámbito familiar, es decir, todo lo que tengamos opción o campo de trabajar estos cambios desde el campo familiar va a tener un efecto directo en lo demás, es decir, si nosotros sentimos la aceptación desde otro lugar en nuestra familia, ya nos vamos a sentir más cómodos con el mundo, ¿vale? Entonces, estos cambios, como decía al principio, cada persona y tendríamos que ver, ¿no? Su caso, pero lo primero es intentar salir un poco hasta desde el propio sistema que venimos, ¿no? Y de cómo nos han educado, ¿no? Nos han educado en el colegio a través de unas notas, ¿no? Si sacabas un 9, eras el guay de la clase, si sacabas un 4, fatal. Entonces, desde ahí ya el niño aprende a que sacar 9 te da una posición en el mundo, te da un lugar en el mundo, te da éxito, ¿vale? Mientras que sacas 4 o 3, más bien te descalifica, más bien habla mal de ti, ¿no? Cuando la inteligencia tiene miles de formas de medir, ¿no? Nosotras casi siempre escogemos una única, que es a través de exámenes, ¿no? Y de notas. Entonces, piensa que partimos de un sistema educativo que esto lo potencia, ¿vale? Piensa que además una persona perfeccionista y exigente por el mundo suele estar bien visto, a no ser que toques las narices a esa persona con algún tema en concreto. Un trabajador como perfeccionista está bien visto, un jefe lo quiere, ¿vale? Es una persona que se va a implicar mucho, que va a dar todo de sí, que se va a obsesionar con el trabajo, que no va a emitir el mínimo error. Entonces, claro, tenemos este pero, ¿vale? Con lo cual tendríamos que hablar también de lo negativo de la exigencia para poder llegar a la perfección, ¿no? Entonces, hay una de las preguntas que nosotros preparamos que era, oye, ¿es negativo al final ser perfeccionista o no? Y una de las cosas que te decía es, mira, es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque hay determinados trabajos que requieren que alguien sea muy perfeccionista, ¿vale? Por lo que implica, no es lo mismo un médico que está operando a corazón abierto, ¿vale? Que esa perfección Claro. en ese momento de tocar una vena o una arteria es vital, a por ejemplo, que una persona que es hiperperfeccionista repase unas cuentas de una empresa 6 veces, cuando a lo mejor con 2 es más que suficiente, y luego lo que tiene que hacer es tolerar el sufrimiento a que con 2 pueda existir algún error,
¿vale? Entonces todo hay que meterlo como en un medidor, ir viendo, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto, y vuelvo a tu pregunta, es, si yo aprendí en mi núcleo familiar a ser visto, a ser valorado, a ser amado, a ser querido desde la perfección, tengo que intentar esforzarme en ver desde dónde otros lugares me aman, ¿vale? Porque muchas veces somos aquellos que mis familiares o mis seres queridos esperan que somos. Entonces, Claro. vamos a ver si cuando somos adultos decimos, bueno, quizás así pertenecí de pequeño a la familia, pero quizás mi familia ya no necesita que sea perfecto para amarme, quizás hay otros valores míos que tengo, que ya tengo, desde donde puedo también ser visto. No sé si a tus compañeros, ya sé que a ti lo de ser visto te es familiar, pero cuando hablamos de ser visto, que lo utilizamos mucho, es ser reconocido por nuestros padres, ser valorados, es decir, si tú tienes un padre narcisista que solo piensa en sí mismo, no eres un hijo visto, solo se ve a sí mismo, por ejemplo, él, ¿no? Si solo tus padres te aprueban cuando sacas esas buenas notas o cuando eres de determinada manera, no eres visto solo si tienes que ser así. Más o menos todos los que nos estéis escuchando sabéis un poco qué es lo que tenéis que vender, entre comillas, a vuestra familia para sentiros valorados y qué es lo que tenéis que esconder, ¿no? Entonces, tenemos que ir buscando otros rasgos de nosotros donde sí nos sentimos vistos por nuestros familiares, ajenos a la exigencia, que es lo que estamos hablando, para así poder empezar a que nuestra autoestima, ¿vale?, esté en otros lugares y no solo y exclusivamente allí, porque si no es muy difícil de quitar este rasgo, ¿vale? Nos quedaríamos como un gran vacío. Claro, al final como a trazar nuestro propio camino en torno un poco más a la valía adquirida y no a la recibida. Es decir, porque Correcto. también muchas veces yo creo que al final todo ese sistema de creencias implantado en el sistema familiar, ¿vale? Va muy ligado a ver cómo puedo explicar yo esto. Bueno, pues a lo percibido ya de generación en generación, de decir, no, mira, es que en la medida en la que tú coloques tus cosas así, tu cuarto esté así de ordenado y tú entregues tus cosas así, vas a ser válido y bueno, y si no es que está mal hecho, ¿no? Entonces, Sí. como muchas veces yo a lo mejor soy ordenada o soy meticulosa porque me lo han inculcado, pero a lo mejor soy una persona súper sociable porque a lo mejor en mi entorno familiar, bueno, pues no había tanto calor humano, he ido a buscar el calor humano fuera, eso me ha hecho una persona súper sociable y desde ahí yo me puedo vender y es una valía adquirida, o sea que yo creo un Correcto. poco, y Ruth, en esto corrígeme, que todos necesitamos en algún momento vendernos en el sentido de en una entrevista de trabajo, en un tal, o sea, todos necesitamos sacar lo que llevamos dentro, sacarlo a relucir y decir, oye, mira, yo traigo a ofrecer esto a tu equipo, a tu sistema, a tu entorno, a lo que sea. Si bien no tiene por qué ser aquello que me hayan inculcado desde muy pequeño como que está bien, sino también aquello que yo he ido aprendiendo por distintos rasgos que yo he Por ido... tus experiencias. perfecto. Claro, mira, yo más que utilizar la palabra vender, es todos necesitamos sentir que pertenecemos al grupo X, al que sea, al familiar, al laboral, al de amigos. Entonces, que yo haya aprendido a pertenecer a mi familia desde la exigencia, porque eso es lo que ellos han requerido de mí, y que eso me haya permitido formar vínculo con ellos, no implica que yo no pueda aprender a pertenecer desde otro lugar y desde otras maneras con otras personas o en el campo laboral. Es decir, esto es una de las cosas que más se trabaja en consulta. Si a mí mi padre no me escuchaba desde pequeña, o imaginémonos un ambiente quizás más negativo, ¿no? En mi casa pues podía haber cierta violencia, padres que no escuchan, que están muy metidos en conflictos entre ellos, y yo aprendo a que para pertenecer allí lo que tengo que ser es invisible, por ejemplo, ¿vale? No dar problemas, pasar en silencio, y me muevo así en el mundo. No solo en el ámbito familiar soy invisible, sino en el ámbito social soy de esas personas que lo que quiera todo el mundo, siempre preferencias a los demás, siempre tiendo a agradar al otro, ¿vale? Yo eso lo aprendí en mi casa, ¿vale? Pero resulta que eso me implica que con la gente, ¿vale? O en el campo laboral, si queréis, para llevarlo al campo laboral, implica que en el campo laboral yo nunca pido un ascenso, yo nunca quiero hacerme destacar, yo soy esa hormiguita que está todo el día, pero nunca pido nada. Incluso tengo un compañero que se lleva mi trabajo y yo me callo y él defiende el trabajo, pero en realidad es mío, ¿vale? Fíjate, esa persona pertenece en su campo familiar desde lo invisible, ¿vale? Se invisibiliza, lo hace en el trabajo y dices, bueno, ¿esta persona qué pasa? ¿Que está perdida? Ya como perteneció así, así tiene que ser. No, esta persona y parte de las terapias ayudan a entender que por tu historia de vida tú aprendiste esto, pero tienes otras formas de pertenencia al mundo, ¿no? Es decir, fíjate, hay personas que sí te aprecian
y te aprecian cuando te ven y te quieren escuchar y te quieren valorar y quieren saber cuál es tu opinión. Pero esa persona necesita como experimentar de alguna manera que eso se da, ¿vale? Y si se encuentra a lo largo de su vida gente que, por ejemplo, la escucha, que sí que la atiende, que no dice, oye, que todo te da igual siempre, decide algo. Esa persona poco a poco va generando unos nuevos vínculos y va entendiendo una forma de pertenecer. Si lo llevamos al perfeccionismo sería, si yo tengo un jefe al que le entrego un trabajo no perfecto y no me lía una, que para qué, aprendo que bueno, me siguen queriendo, me siguen respetando, me siguen valorando, aunque mi trabajo no sea perfecto. Este es el fin un poco, ¿no? Sí. Que tu yo no esté vinculado a la perfección, sino que, por ejemplo, a veces, Inés, el trabajo no puede ser perfecto y no depende de mí. Claro. Vale, que esto es una cosa que a los trabajadores les cuesta mucho admitir. Las personas perfeccionistas intentan controlar absolutamente todo, ¿vale? Ya. O sea, todo lo que pueden adelantarse, ya van ellos. Pero si el trabajo final no es perfecto, sienten una grandísima insatisfacción y es cuidado que en el camino se han podido aprender muchísimas cosas que también Ya. tienen una valía. ¿Para qué? Para el próximo trabajo. Ya no, pero me da igual, es que no salió perfecto. No, este no es el objetivo es el camino. Ya, y una cosa, Ruth, porque esto siempre me hace mucha gracia y creo que es de las cosas más interesantes a nivel psicológico, que es ¿para qué nos sirve todo esto? Es decir, a esa persona, pues imaginaos que hablábamos más callada, retrotraída, que incluso el otro se lleva su trabajo y no dice nada, que siempre todo bien, que nunca pone una hora en una pega, pues no sé, aquí por ejemplo en nuestra empresa, de un horario, la gestión de un proyecto, de cómo se ha distribuido unas tareas, que nunca dice nada, 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 todo es siempre sí. A él también, ¿para qué le sirve? Porque al final él está experimentando ahí una zona de confort, ¿no? Porque si no, digo, que al final Sí. el ser humano por hartazgo de sufrimiento, de malestar, ahí sí que se mueve, pero sin embargo, si no se mueve, ¿por qué está haciendo? Pues primero porque a lo mejor el miedo que tiene, que es por ejemplo ser rechazado, juzgado negativamente, es tal que prefiere mantenerse ahí, o sea, prefiere que los demás abusen de él de alguna manera o prefiere estar por detrás de los otros, ¿vale? Frente a exponerse al miedo que supondría el decir, oye, no, esto es mío, ¿no? Y que ahí se produzca el rechazo. Estas personas generalmente que son más evitativas, ¿no? Suelen evitar el conflicto, lo que hacen es permanecer en esa zona de confort que tú llamas, que claro que no es confort porque realmente ahí sufren, pero hacer lo otro sería mayor sufrimiento para ellos. Y sobre todo porque han aprendido a pertenecer desde ahí, con lo cual tienen que aprender a que en el mundo se puede pertenecer desde otro lugar y que yo te puedo poner un límite en un momento determinado, Inés, y eso no implica, ¿vale? No implica que nuestra relación se tenga que romper. Entonces tiene que ver mucho con la forma y con, esto ya es un tema que tú ya sabes de ello, pero bueno, sería otra charla, que sería el apego, ¿no? Es una forma de vincularnos, ¿no? Esto desde muy pequeño se aprende que si yo le doy al otro lo que el otro quiere, así existe el vínculo. Entonces a las personas nos interesa mucho el vínculo y queremos el vínculo. Entonces, si somos de esa rama, ¿vale? Que podría ser un poquito más un apego evitativo o algo así, aprenden que básicamente si tú das al otro lo que el otro espera, te garantizas tener a alguien. Esa Entonces, seguridad. claro, no vas a llevar la contraria porque entonces te separas de esa persona. Y mira, Ruth, recapitulo un poco lo que hablábamos esta mañana, pues que me ha parecido súper interesante. Y un poco hablar de el perfeccionismo. Bueno, voy a centrar la pregunta y lo vamos llevando poco a poco, ¿no? Vale. Las distintas facetas del perfeccionismo y sobre todo un poco la obsesión que puede llegar a existir con él, aunque, por ejemplo, yo ponía mi propio ejemplo, ¿vale? Yo soy una persona que respecto al trabajo normalmente me siento segura, ¿vale? Con mi trabajo, con mi tarea, con lo que hago. Y es verdad que sé que hay cosas que están mal, pero bueno, pues reconocer ese error no me cuesta. Sin embargo, y ya me pongo yo aquí como caso clínico, es verdad que tengo bueno, pues un patrón que tiende a rumiar, a darle muchas vueltas a las cosas, a obsesionarse, a tal. ¿Cómo es esto al final otro tipo de perfeccionismo, no? Mira, aquí entras en un tema muy interesante que nos vamos un pelín, pero yo creo que está relacionado, Sí. que son las personas que tienen rasgos, vamos a decir, de tipo obsesivo, ¿vale? Vamos a imaginarnos, ya iremos explicando, pero bueno, hay una cosa que se llaman las ideas irracionales, ¿vale? Entonces, fijaros que hay muchas personas dentro de toda la perfección que tienen ideas irracionales que básicamente esto lo que quiere decir es que son ideas como que vivimos a través de ellas, no son ideas que pensemos como tal, pero sí que están dentro de nosotros. Y hay una muy común que, por ejemplo, es como que el mundo parece que es peligroso o amenazante, porque estas personas se
se muestran siempre como una alerta, ¿vale? Y una alta necesidad de continuamente controlar absolutamente todo. ¿Y cómo se controla absolutamente todo? Imagínate, si yo creo que el mundo es peligroso o es amenazante, lo que yo voy a hacer es continuamente generar pensamientos que me ayuden a intentar investigar dónde está ese peligro, ¿vale? Estos pensamientos se caracterizan porque tienen características obsesivas, que básicamente son pensamientos que yo no quiero, que yo no deseo tener, pero que aparecen y no hay forma humana de quitármelo. Imagínate, por ejemplo, que hoy te llama tu jefe y te dice, Inés, mañana tenemos que hablar, ¿vale? Una persona sin este perfil, pues bueno, a lo mejor se queda así un poquito rayada, angustiada, pero ya una persona con este perfil lo que va a hacer es, ¿y qué me dirá? ¿Será por lo que le dije a mi compañera? ¿Será que el otro trabajo el otro día me corrigió esto? ¿Será por aquello? ¿Será por esto? ¿Será porque alguien le ha podido decir algo? ¿Será que me van a echar? ¿Será? Y empieza pa, 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 pa. Estos pensamientos se caracterizan por lo que hemos definido. Y luego además va a compulsionar con estos pensamientos. ¿Qué significa? Se va a dar soluciones. Es decir, lo que va a intentar es adelantarse, ¿vale? Para disminuir las probabilidades de que le pillen con cualquier pensamiento sin haberle dado una solución. Bueno, pues si me dice que el otro día cometí un error en el trabajo, haré esto. Si me dice que fue porque mi compañero le dijo no sé cuánto, me dirá esto, bla, 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 ¿vale? Entonces, en un esquema sería, yo tengo la idea de que el mundo es peligroso, yo me pongo en cierta alerta, como no sé dónde narices está el peligro, voy a empezar a generar muchos pensamientos y ante estos pensamientos que me generan un agobio enorme, porque lo que estoy intentando es controlar, voy a darle soluciones. Y cuando ya le voy dando soluciones, de alguna manera voy rebajando mi ansiedad, porque esa es la manera en la que yo entiendo que controlo. Es decir, hay una alta necesidad de control, hay una intolerancia a la incertidumbre enorme y hay mucha necesidad de tener el 100% de seguridad de que las cosas vayan por donde uno quiere que vayan. La persona con rasgos obsesivos, el 99 no le vale, ¿vale? Yo siempre digo a mis pacientes, a ver, 100% seguro, lo único que hay en la vida es que nos morimos, ¿vale? Sí, y que total. nacimos, se supone. Pero el obsesivo siempre quiere tener un 99,9. Hacer un paréntesis que nos está escuchando mucha gente, uno puede tener rasgos obsesivos, ¿vale? Y eso no implica tener un trastorno de personalidad obsesiva, ¿vale? De hecho, casi todos tenemos rasgos obsesivos, ¿vale? Lo importante es ver cómo esos rasgos obsesivos pueden generar un malestar clínicamente significativo en nosotros o no, ¿vale? Y en nuestro día a día. Entonces, cuando tú me dices tu caso, y es un caso muy, muy, muy trabajado, ¿no? Y muy común, es esa necesidad continua de vivir en esa alerta, ¿vale? Y vuelvo a utilizar la palabra necesidad, ¿vale? Como yo siempre digo a mis pacientes, no es que a mí me guste que la vida me venga a sufrimiento y no enterarme, no, es que a lo mejor hay ocasiones en donde no hay que poner todos los recursos a tu disposición de alerta y de ansiedad para prepararte ante algo que a lo mejor no es tan amenazante, ¿vale? Si yo tengo un león aquí ahora mismo, debería de irme de aquí, ¿vale? Pero si no lo tengo, no hace falta que yo esté poniendo una serie de recursos de protección y barreras cuando Si eso lo no es real o no existe, claro. como si lo hubiese. Entonces, plantearos cuántas cosas adelantáis continuamente a cosas que no existen o que no son un problema en este momento. Muchísimas. Y esto al final, yo creo que un poco el para qué sirve es como pues, una gestión más de los miedos, ¿no? Que todo está, o sea, parte de la misma base, ¿no? El miedos que tiene el ser humano, que hay 3 miedos básicos y primarios y que a raíz de ahí vamos desarrollando ciertas conductas para intentar evitarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto que hablamos del perfil más obsesivo, es esa necesidad de control, entonces empiezas a hacer todo el árbol de posibilidades, entonces tú ya vas convulsionando, más alta la rama, ¿vale? Y entonces solo lo solucionaré así, y 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 así, ¿no? Que ya casi me canso hasta de las enumeraciones. Puede Pero decirlo. total, pero al final esto, claro, en el día a día, ¿cómo se puede gestionar? Evidentemente, lo que tú decías, ¿no? Ante un malestar profundo mental, bueno, pues al final es salud pura, salud clínica y cómo, bueno, pues eso mediante terapia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el día a día, todos estos rasgos obsesivos a los que todos tendemos, ¿cómo se pueden rebajar y que rebajemos por lo menos la altura del árbol de decisión? Es decir, ya está, hasta aquí, bueno, pues puede pasar y puede no, ¿no? Y al hilo de esto, y a lo mejor si me estoy liando lo dividimos en 2 preguntas, ¿no? Como todos esos recursos Sí. que nosotros dedicamos a poner sobre la mesa el árbol de posibilidades, ¿no? Nos quitan recursos para, pues lo que decíamos, disfrutar del camino o simplemente vivir más en el presente o, bueno, pues un poco lo que Vale. puedas decir en torno a esto. Vale, contesto, si se me olvida algo, Sí. repíteme. Sí, claro. A ver, lo primero es, como tú bien dices, o sea, cuando se hace un trabajo terapéutico, lo primero es
el por qué, ¿vale? O sea, por qué esta persona necesita ese perfil de, o sea, primero, ¿de dónde viene ese perfil de alerta? ¿Vale? Que hay muchas causas por las que puede aparecer, pero sobre todo, ¿por qué necesita esa persona ese perfil? ¿Vale? Tú piensas que todo ser humano, las conductas que mantenemos, las mantenemos porque tienen un beneficio, hasta en las que incluso nos puedan parecer más raras, ¿no? Que tú dices, pues yo soy agresivo y a mí no me gusta hacerlo, ¿por qué lo mantengo? Lo mantienes por algo, probablemente porque obtengas que la gente sea sumisa ante ti, te haga caso en un momento determinado, lo que sea. ¿Está feo? Sí, pero eso es lo que tú obtienes, ¿no? Entonces, en el perfil más controlador, más perfeccionista, más obsesivo, se consigue algo, ¿vale? Evidentemente vamos a decir muy entre comillas, una buena herramienta para garantizarte el éxito. Es una buena herramienta para imaginarte todos los peros del mundo y adelantarte ante ellos. El problema es que los recursos que dispones, o sea, que tienes que poner para conseguir eso, en muchas ocasiones son grandes y ahí pasaríamos a la segunda parte que tú dices de cuántas cosas perdemos en el camino. Entonces, una persona con un perfil obsesivo es una persona que está hipercontrolada, o sea, está continuamente controlando para qué o cuál es el fin, evitar algún miedo que teme, ¿vale? Como decíamos antes, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser capaz, el miedo a no ser válido, el miedo a que algo pase. El miedo al sufrimiento, por ejemplo, es uno de los más comunes. El simple hecho a que si yo me puedo adelantar a algo para no sufrir, lo voy a hacer. Y repito, yo a veces a mi paciente le digo, a mí me encanta sufrir. No, no me encanta sufrir, pero no puedo estar dándole a la cabeza todo para ver si puedo, ¿no? Es que mi suegra no sé qué, es que mi hijo no sé cuánto, es que la vecina se queja y agradando a todo el mundo, ¿no? Porque claro, la perfección conlleva eso, ¿no? De alguna forma que todo el mundo tenga una imagen de perfección tuya y eso es agotador. De hecho, es tan agotador que muchas veces digo que cuando hay un perfil obsesivo, estas personas sienten que solo descansan cuando duermen, que es cuando la cabeza se apaga porque en cuanto abres el ojo por la mañana, ¡pum!, empiezas otra vez. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Los y si son muy comunes también, los condicionales. Entonces, yo creo que todos somos conscientes de lo que nos resta. El problema, Inés, es que hay muchas personas que están acostumbradas a vivir así y entienden como una normalidad este tipo de vida así. Entonces es verdad que cuando acuden a terapia y ven que hay formas alternativas de pensamiento, que hay formas de controlar ese pensamiento obsesivo. Yo siempre le digo a mis pacientes que yo no puedo evitar que el pensamiento obsesivo os surja, ¿vale? Pero sí puedo ayudaros a controlarlo, a manejarlo, a reestructurarlo, a cambiarlo. Esa es una parte, pero por otra parte, lo que hay debajo de ese pensamiento, ¿no? Trabajar ese miedo y esa vulnerabilidad que se siente la persona que se ve obligada a tener que utilizar este perfil como beneficioso. Y repito, no siempre es negativo, ¿vale? Hay una línea, tenemos que ver en qué escala estamos, ¿vale? Pero sí que es verdad que el perfeccionista cree que si no es perfeccionista es... ¿cómo se dice? Una palabra que yo personalmente odio, pero es que la utilizo mucho, es que si no eres perfecto eres mediocre. Y yo digo, bueno, entre ser mediocre y perfecto hay un camino de personalidades o de personas que estamos y somos felices allí, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Que recuerdes que el perfeccionista vive mucho en los extremos, ¿vale? Las cosas son blancas o negras y es como, no. O sea, que no sea algo perfecto no quiere decir que alguien tenga que ser mediocre o malo, ¿vale? Y que no alcances la perfección en todo tampoco te convierte en una persona no capaz. Claro, y bueno, Ruth, esto simplemente yo creo que también como nota, porque al final todo esto puede llegar a desencadenar, bueno, pues ahora que estamos en el plano más psicológico, emocional, pues esa obsesión de decir, jope, pues efectivamente me siento identificado con todo esto, porque es verdad que yo pues al final creo todo ese árbol de decisiones y vivo mucho en la cantidad de posibilidades y encima, como yo digo, la mente humana muchas veces por defecto descansa en negativo. O sea, que es muy curioso porque ya nos podíamos ir todos a, no, seguro que si mi jefe me dice hablar mañana es porque me va a subir el sueldo, entonces si me va a subir el sueldo me voy a ir de vacaciones al Caribe. Y entonces no, por defecto es me van a echar, no es tendré más dinero para irme de vacaciones, ¿no? Entonces, un poco las razones de esa negatividad casi intrínseca humana y luego yo creo que también contextualizar un poco esto como, bueno, pues, y esto corrígeme porque a lo mejor es simplemente casi autoconsuelo, ¿no? Cómo todos podemos tener estos pequeños rasgos obsesivos y la clave está en convivir con ellos y simplemente que no nos lleven a formar una secuoya, sino que simplemente se quede en una pequeña planta y decir, sí, pues efectivamente sí que me salta esta alerta porque al final soy humano, el miedo me protege y está perfecto tener miedo porque si no estaríamos todo el día saltando por balcones, pero bueno, que el miedo me proteja y en algún caso,
bueno, pues me llega a asustar un poco, pero que no me paralice continuamente o me haga vivir en una negativa por defecto, ¿no? Vale, la primera pregunta, ¿por qué siempre nos vamos a lo negativo? ¿Vale? Porque el obsesivo o el perfeccionista lo que quiere es imaginarse lo peor. Si él está preparado ante lo peor, ya está, todo lo demás es fácil. Entonces esa negatividad tiene un sentido muy claro y es, si tú te imaginas lo peor que puede pasar, ya estás preparado ante lo peor, ¿vale? Con lo cual tienen dentro de sí esa negatividad, ese catastrofismo, porque el cerebro lo que quiere es tener todos los elementos o protegerse ante todos los elementos, pues imagínate el peor, ¿vale? No te imagines que tu jefe te ha dado una buena noticia, eso es igual a felicidad, ahí no tienes que prepararte, porque bueno, pues si sientes felicidad no hay nada que prepararse, imagínate que te va a echar, y que te va a echar y cómo vas a hacer ahora, y ya hoy no salgas a cenar para ahorrar, porque ya mañana te van a echar y vete ya ahorrando desde hoy, ahora habla con tu mujer y vete diciéndole que ya hay que empezar a cambiar la economía de la casa porque te vas a quedar sin trabajo, o empieza a llamar ya a todos tus amigos porque te van a echar. Te das cuenta que si me van a echar tengo que movilizar, mientras que si simplemente me dicen que qué bien, pues es solo sentir felicidad, ¿no? Entonces, y esto es un poco un punto triste, la persona con este perfil le cuesta mucho en ocasiones conseguir la felicidad, Sí. porque como que nunca nada es suficiente, nunca nada termina de ser agradable, nunca nada termina de ser suficiente, nunca nada termina de ser feliz. Y lo que decía antes, ¿no? Pongo un tic, he conseguido esto, pero voy hacia lo siguiente. Entonces, que mi jefe me felicite por mi trabajo o me dé un aumento o me suba de puesto, está ok, ¿vale? Pero espérate porque hay más peligros en la vida y tengo que estar atento. De hecho, son personas que les cuesta, cuando están tranquilas, ¿vale? Tienden a rumiar sobre algo, o sea, no suelen estar en la tranquilidad, les cuesta mucho estar en la tranquilidad, sentarse en un sillón y no hacer nada es como de mediocre, ¿no? De no productivo. Y cuando están tranquilos sienten cierta angustia dentro porque es como, no puede ser que yo no esté contemplando ningún peligro. Entonces su cerebro como que les reactiva a, venga, en alerta, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado porque sí, has conseguido esto, pero, y ya está, ya volvemos en el pero. Por eso alcanzar la felicidad a veces es tan complicado. Claro. Y la segunda que me hiciste, Inés, no me acuerdo. Ah, de lo de convivir Sí, lo de cómo un convivíamos, poco ¿no? convivir con esto, porque, bueno, pues al final, eso, que muchas veces es complicado rebajarlo, yo creo, a niveles cercanos a lo neutro, a lo cero, ¿no? Sino que es Sí. parte, bueno, a lo mejor en el Tíbet todos juntos lo alcanzamos, pero hoy, efectivamente, yo creo que más en nuestras vidas, vamos, nuestras vidas, aquí la mayoría de las empresas son desarrolladores de software, justo yo no, pero vamos que en este ambiente laboral e incluso en el tuyo, siendo psicóloga, o sea, te digo, en un ambiente, Sí. vamos a llamarlo, pues no sé, cosmopolita, por diferenciarlo de Sí. alcanzar el nirvana en el Tíbet y levitar. Sí, sí. A ver, tú piensas que nosotros nunca vamos a trabajar con una persona o con un paciente que venga a consulta por esto a llevarle a una paz, una tranquilidad absoluta, ojalá, ¿vale? Pero vivimos en un mundo donde hay ciertas realidades, ¿no? Y donde hay determinados trabajos que implican determinadas actitudes o determinadas conductas que tienen que estar ahí, tienen que existir, ¿vale? Nosotros trabajamos siempre en buscar un punto intermedio, ¿vale? Yo siempre digo que a mí me gusta utilizar la palabra limar, ¿vale? Vamos limando rasgos, vamos limando poco a poco hasta que ese rasgo sea lo menos molesto o genere el menor malestar en tu día a día. Es decir, que tú tengas cierta tendencia obsesiva no tiene por qué ser un problema. Ahora, que tu obsesividad te lleve a sentir frustración, a tener que estar todo el día controlando y a vivir con una gestión de la ansiedad terrible, sí es un problema. Entonces, ese rasgo obsesivo ya no está funcionando bien para ti. Entonces, hay que limarlo para llevarlo. Ahora que tú tienes una cierta tendencia, no pasa nada, yo tengo ciertas tendencias obsesivas, mientras no me hagan daño, pues ahí se mantiene, ¿vale? Y luego está el límite de todo, ¿vale? Y luego también hay grados, ¿no? Una cosa es tener rasgos, otra cosa es tener el trastorno como tal, hay medicaciones que también ayudan muchas veces a las personas que rumian, ¿vale? La terapia también es muy efectiva, hay que ir viendo el nivel de cada uno, pero evidentemente que se produzca un cambio radical de 360 grados, no, pero sí limar hasta donde no dañe. Claro, claro. No, yo de hecho, experimentando un poco este cambio, al final creo que parte del proceso es reconocerse uno mismo tal y como es y es lo más bonito, ¿no? Porque el decir, bueno, pues yo soy así, tengo esta tendencia, la reconozco y poco a poco efectivamente la voy limando para que cada vez mi árbol de decisiones, o sea, mi árbol de posibilidades, ¿no? En esto
es que me ha gustado esta metáfora porque creo que es muy ilustrativa, ¿no? Vas siendo cada vez más pequeño, o sea, paro antes y simplemente no me quedo tanto en este pensamiento porque voy limando esos rasgos que me hacen no extrapolar todo, ¿no? Y no llevar todo al catastrofismo o, bueno, pues eso. Entonces, nada, Ruth, yo creo que ya para acabar, porque seguro que hay un montón de preguntas, etcétera, Vale. a mí me gustaría... ya en el entorno laboral y en el no. Muchas veces creo que nos acostumbramos mucho a vivir en este malestar mental, ¿vale? O sea, igual que la Sí. mente por defecto va a lo negativo y estamos acostumbrados a nuestro jefe te llama y nadie te va a decir, "Ah, pero que a lo mejor es para darte un bonus extra". No, va a ser para algo malo, Sí. ¿no? Bueno, pues eso mismo, o sea, esa tendencia, como muchas veces nos acostumbramos a malvivir mentalmente y a sentir esa amenaza constante y ni sabemos que estamos viviendo en verdad en una amenaza, porque al final, bueno, pues hay muchos rasgos, yo creo, generales en la sociedad que está contaminada de sentir el mundo como francamente amenazante y algo a lo que tener miedo. Entonces, ¿cuáles son los rasgos que nos pueden llevar más a acudir a profesionales, a terapia, a escalar este problema que dices, mira, aunque parezca normal vivir con este peso mental, es que no lo es. Es que no lo es porque, y esto tiene más allá, tiene tratamiento y se puede limar. No, no hace falta vivir con este como sufrimiento. Inés, yo ahí resumiría mucho, ¿vale? Porque como estamos diciendo que cada caso es un mundo, evidentemente, cuando hay un malestar para la persona. Nadie acude al psicólogo cuando no siente ese malestar. Entonces, sí, te podríamos decir muchas cosas para avisar a los que no se han enterado, pero los que no se han enterado, ¿vale? No van a venir. Los que no se han enterado son personas que muchas veces los amigos les definen como que es súper pesado, que es un rayado, que es un no sé qué. Bueno, esa persona vive así, parece que a él no le genera un malestar significativo, ok, genial, ¿vale? Los pacientes al final cuando vienen a consultas porque ellos mismos se dan cuenta que algo se escapa de lo común, de lo normal o del bienestar. Entonces, Vale. ahí lo dejamos. Sí, sí, cuando te desborda el problema, ¿no? Vale, y perdón porque no menos importante que se me ha olvidado, es un material que ha preparado Ruth y que os haré llegar, bueno, pues un poco cómo funcionan las cogniciones y los consejos que das ante estas cogniciones, ante un poco cómo la mente elucubra todo esto, ¿no? Sí, vamos a muy breve, ¿vale? Simplemente para quien a alguien le haya resonado algo y quiera investigar un poco por su parte, ¿vale? Dejo una lista con cogniciones negativas. Esos son pensamientos que podemos ir generando desde que somos pequeños, que pueden estar asociados a todo lo que hemos explicado. Por ejemplo, pues no merezco ser querido, no soy digno de recibir nada bueno, o debía haber sabido, quería. Son cogniciones que podemos tener, ¿vale? No se puede confiar en mí. Todos estos tipos de cogniciones nos pueden llevar a generar determinados rasgos, ¿vale? Entonces, pues para que los conozcáis simplemente y veáis. Y luego dejo y añado un material muy básico sobre las distorsiones cognitivas, que son errores que las personas tenemos a la hora de analizar situaciones, ¿vale? Por ejemplo, una de las que hemos hablado mucho sería la exigencia, ¿no? Consiste en exigirnos a nosotros mismos o a los demás cosas, comportamientos, y si no se acepta, pues me salgo de mí, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces quiero que sí que conozcáis las distorsiones que hay porque vuelvo a lo mismo. Hay cosas que creemos que son normales, ¿vale? Pero no son, vamos a ver, normales, que son comunes, tendemos a hacerlas, pero sí que van a ayudar a distorsionar nuestro pensamiento y a generarnos mayores conflictos. Y luego hemos dejado algunas pequeñas recomendaciones de pequeñas cositas que hay que tener en cuenta, puntos a valorar, ¿vale? Para intentar trabajar un poco el perfeccionismo, pero bueno, siempre entendiendo que son cosas un poquito más superficiales, ¿vale? Que a veces si se quiere un cambio más profundo, pues sí que requiere de una parte terapéutica y ayuda, y si no, pues bueno, esa es un poquito lo que os vamos a dejar. Fenomenal. Oye, pues nada, Ruth, ha sido un verdadero placer. Bebe Gracias. agua, toma aire, porque madre mía. Gracias. Nada, chicos, abrimos el micrófono unos minutos, ¿vale? Porque yo creo que es un tema, pues eso, muy, muy humano y común. Por si alguien tuviese alguna duda, cuestión. No sé, Matías, si quieres moderar tú esta parte. Sí, abramos el micrófono, la verdad, nada, les agradezco muchísimo, Ruth, muchas gracias por compartir todo esto, la verdad que creo que más de uno se ha sentido identificado, yo puedo levantar la mano de un montón de momentos en mi vida, así que me parece que es importantísimo poner esto sobre la mesa, ¿no? Creo que no solo, digamos, el tema de esto que contaban de
que hay ciertas tareas que funcionan bien cuando sos perfeccionista. Muchas veces por esa perfección es que no salen las cosas, porque uno nunca termina de mandarlo al trabajo porque no cree que está suficientemente bien, por ejemplo. Y en nuestra disciplina, todas las cosas que estamos haciendo ahora, conviene mucho más enviar algo que no es perfecto para tener feedback del otro lado e ir construyéndolo entre todos, que es algo muy importante a nivel de procesos. Pero que, bueno, Eso, la verdad Matías, que has dicho, es que hay mucho tema, pero no te interrumpa, eso que has dicho es muy importante. Muchas veces el no saber que algo es perfecto te hace, primero, que la tarea se eternice, ¿sabes? Porque nunca vas a estar satisfecho con ello y o te ponen una fecha o no se envía, porque podrías estar continuamente dándole una vuelta y un matiz y otro, ¿no? Entonces eso también es un punto importante de ver cómo incluso se puede llegar al bloqueo o a eternizar una ha pasado, por ejemplo, con pacientes de entregar tesis, de ponerle fecha. Por eso hay un punto, ¿no? Y eso lo ponemos en las recomendaciones, donde hay que saber cuánto tiempo invertir en cada tarea y cuándo hay que parar. Es muy importante lo que has dicho. Así que muchísimas gracias y veo ya un par de manos levantadas, así que Martín, creo que levantaste Venga. primero, y después Gustavo. Sí, sí, pues yo la verdad que me sumé a mitad de la charla. Entiendo que se considera una diferencia entre lo que es una patología, o una persona con una patología, sobre lo que es un neurótico común y corriente, como somos los 66 personas que estamos acá. Me pareció en algún punto un poco extremo, ¿no? O sea, de una cosa, lo llevo, ¿no?, a otro terreno. Una cosa es estar deprimido y otra cosa es ser depresivo. O sea, son instancias Correcto. en la vida totalmente distintas. O sea, hay necesidad de perfeccionismo y obsesión. O sea, voy a un mundo que me gusta mucho a mí, que es el mundo del tatuaje. Yo espero que mis tatuadores sean perfeccionistas. O sea, Sí. porque están jugando con mi piel y con mi cuerpo. O sea, jamás me sometería a hacerme un tatuaje con alguien que sé que no es perfeccionista y es obsesivo. Yo creo que el desafío que tenemos las personas neuróticas es cómo canalizamos esa obsesión y esa perfección, ¿no? O sea, cómo voy al mundo que conozco yo, que es el de allá, y cómo hacemos un time box de eso. O sea, tipo, bueno, mi sprint para ajustar mi perfección y obsesión dura 2 semanas. Entonces voy a dar lo mejor de mí durante esas 2 semanas. No lo dejo al eternum del tiempo, porque si no, sí, ya entra en una cuestión absolutamente patológica, y sobre todo porque también los maníacos obsesivos, o sea, lo que tienen es, lo primero que generan es el autoboicot sobre sí mismos. El objetivo que buscan es justamente generan el contrario. Tengo muchos años de terapia, no sé si se notan, pero... No, bueno, todo lo que estás diciendo es muy correcto. Fíjate que lo hemos nombrado en varias ocasiones, la importancia de... ¿Me ponéis al chico que hablaba? Que te estoy viendo a ti, Inés, ahora por... Sí, a ver. ver, Martín habla, que yo creo que Sí, sí. soy yo. Ah, vale, Rubiudo. ahora ya te veo, perdona, ya te veo, que me da un poco difícil hablar de sin verte. No, que te comentaba que lo has definido muy bien, o sea, y además lo hemos ido nombrando, ¿vale? Una cosa es tener una patología, un trastorno como tal, y otra cosa es tener rasgos, ¿vale? Eso es muy importante diferenciarlo porque además, efectivamente, y también lo dijimos, ¿no? Rasgos tenemos todos, ¿no? La importancia de esos rasgos es hacia dónde llega ese malestar y demás. Entonces estoy completamente de acuerdo con que hay que diferenciar, no sé si ha sonado muy al extremo, pero un continuo, ¿vale? Trastorno está aquí, rasgos está aquí, y rasgos tenemos mucha parte de la población, ¿no? Exacto. Sí, Sí, sobre y todo. una última. Sí. Yo no creo que la terapia, esto es más personal, ¿no? O sea, yo no creo que la terapia sea necesariamente en momentos de angustia. Si bien es el disparador, la angustia, para recurrir a una terapia, está bien, hice terapia toda mi vida, pues soy hijo de una psicoanalista, ¿no? Entonces, como que Te tocó. sí. A mí la terapia también me sirvió porque fue un espacio, es mi espacio. O sea, es el espacio donde la persona que yo tengo delante no hace ningún juicio de valor, no hace nada. O sea, no es un amigo, no es un familiar, no es alguien, o sea, es alguien que tiene un nivel de objetividad conmigo, inclusive en momentos de bienestar, no de angustia mío, también me ha servido porque me ha permitido seguir evolucionando todo lo que es mi mecánica psíquica. O sea, eso es lo que personalmente me permito disentir, ¿no? O sea, que si bien es cierto, nadie va... Estoy de acuerdo contigo, y de hecho fíjate que a Inés le dije, normalmente una persona acude cuando hay un malestar. Ahora también te digo, el momento más bonito para acudir es cuando no hay nada, porque estás abierto a trabajar, estás abierto a trabajar.
pero bueno, ¿cuándo vamos al médico, no? ¿Vamos a los Sí, chequeos sí, esos anuales? Generalmente no, vamos cuando nos duele algo, ¿no? Entonces, sí. estoy de acuerdo contigo que además cuando hay mucha angustia hay mucha dificultad de trabajar muchas cosas, con lo cual cualquier otro escenario sin angustia, el paciente está mucho más accesible para abrir otras cosas, sin duda alguna, pero bueno, sí que suele ser el disparador, ¿no? Por el cual al final se acude. De acuerdo también contigo. Muchas gracias, Ruth. Genial la A charla, ti, la verdad que es genial. me alegro, muchas gracias. Gustavo. Bueno, la verdad es que, bueno, primero felicitaciones. Hola. Me sentí Gracias. bastante identificado Identificado. sí, en casi todas las partes de la charla. Y una cosa que conversaba con mi novia en estos días, que era precisamente esto de la obsesividad o sea, nosotros hablando como que me puse a analizar y realmente cuando uno es obsesivo, corríjame ustedes si me equivoco, o tratar de, digamos, de controlar todo, tendemos a dejar que en realidad esas cosas nos controlen a nosotros. O sea, nosotros como que en el fondo no estamos controlando las finanzas, no estamos controlando el trabajo, sino que estamos dejando que eso se apropie de nosotros porque por ese intento de control estamos, no sé, hice alguna, digamos, un movimiento, compré una propiedad, hice algo, entonces estoy pendiente cada rato en el movimiento de mi cuenta, en el banco, estoy pendiente de esta persona que me responda porque le escribí, entonces empiezo a imaginarme por qué no me responde rápido. Y todas estas cosas Claro. lo que hacen es consumir, digamos, cierta energía en uno que al final del día te afectan, ¿no? Te afectan en la parte psicológica, anímicamente, y tus emociones pasan a estar al control no de ti, sino de otros. Entonces, en ese intento de controlar todo, terminamos siendo controlados. O sea, es como la conclusión que yo llegué, que obviamente Sí. lo he ido trabajando, pero es bastante gracioso que una persona controladora termine siendo controlada, ¿no? Correcto, Ok. al final se van tantos recursos a ello, ¿no? Que al final es como la vez también una propia pérdida de control, ¿no? Pero sí, suele pasar, ¿no? Porque al final hay que emplear muchos recursos, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? No sé exactamente qué dijiste, ¿no? Pero, por ejemplo, compro una propiedad, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las cuentas, ahora ya empezamos con todos los peros, imagínate, ¿no? Se abre un nuevo campo de peros, ¿no? Un nuevo campo de peligros, ¿no? De amenazas, como decíamos antes, que no se conocen y que hay que empezar a pensar en ellas. Entonces, claro, un acto te lleva a 20.800 pensamientos más que hay que controlar, que hay que manejar, todo eso. Así Tal es. cual. Bueno, mucho ánimo. Y esto, nada, felicitaciones, muy bueno, de verdad. Me sirve. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, yo no sé si alguien más, es que como no veo a todo el mundo, no sé si alguien más quiere decir algo, si hay manos levantadas. Matías, ¿tú ves? No hay ninguna mano levantada, Va a pero ser de a ver Zoom. si alguien tiene... Vi que en el chat estuvieron también hablando y felicitando a algunas personas incluso que se quedaron sin 5 minutos porque tenían otras reuniones que la van a ver cuando esté grabada, y dejaron comentarios muy lindos también sobre lo que les sirvió la charla. No sé si alguien quiere poner algún otro tema en la mesa o hacer alguna pregunta. Yo quisiera compartir, perdón. Dale, Mariana, y Sí, después Juan sí, Cruz. sí, Mariana, sí. Bueno, me encantó la charla, como todos los demás, igual muy identificada con todo lo que dijeron. Me gustó mucho la dinámica como de pseudo pregunta y respuesta. Me pareció muy genial para este tema que no diría como tan ajeno de abordar, ¿cierto? Porque como dicen ustedes es algo que nos pasa a todos, pero sí complejo, ¿cierto? Uno no simplemente llega y habla del perfeccionismo que tiene la gente. Por sobre todo en el principio me acordé de mis primeros años como programadora. Para mí fue una experiencia sumamente difícil, precisamente por todo el tema no diría del perfeccionismo, yo nunca me he sentido perfeccionista, pero sí de estos conceptos que a uno le meten en la cabeza sobre deberías saber esto, deberías poder hacer esto, ¿por qué no puedes hacer esto? Y toda la frustración que conlleva el hecho de que uno viene con esa caja, ¿cierto? En mi primer año de trabajo llegué a una empresa X y siempre tenía este tema de, oh, yo debería saber hacer esto y no sé hacerlo. Y no me atreví a preguntar,
no me atrevía a ni siquiera buscarlo, porque tenía miedo de que la gente me viera y viera que yo no sabía hacerlo en realidad. Y fue, no sé, un proceso tan difícil entender, no debería saber esto, tengo derecho a no saber nada, tengo derecho a preguntar, tengo derecho a ser Exacto. súper ignorante o lo que sea. Pero al final y al cabo sí es un proceso largo relacionado más con lo que decían al final también sobre irlo limando de a poco. Estas Ujú. cosas al final se trabajan con mucho, mucho tiempo y mucho, mucho esfuerzo. Sí. Ya ahora, a esta edad y con muchos años de trabajo en el cuerpo, puedo decir que uno llega a entender que casi nada es tan importante, casi nada es tan grave, casi nada es tan terrible. A veces uno se equivoca en el trabajo que hace y eso se puede corregir, como dicen los compañeros, al final eso se mejora, ¿cierto? Se itera sobre eso, es mejor recibir feedback sobre algo que no está tan bueno que estar eternamente trabajando en algo y no entregar nunca. Particularmente, yo ahora estoy haciendo mi tesis en la universidad y soy muy bueno, hasta aquí llegué con el capítulo, hasta esta fecha y ahí el profesor ya me irá a decir las cosas que están mal, o sea, al menos en esta parte de mi vida ya he llegado a ese camino que me parece muy correcto. Yo, como última cosa quisiera contar, hace unos años leí un libro que se llama La clave del éxito. Ujú. Bueno, el título traducido, porque en inglés no me acuerdo cómo era, pero es un libro sobre un hombre que comenta cómo en la vida uno siempre está en la parte plana de la escalera. La vida es una escalera y uno siempre está en la parte plana y muy poco tiempo está en lo de subir y mucho Ujú. tiempo en lo de trabajar, en el camino, en la parte en la que uno no tiene frutos de su trabajo, sino solo esfuerzo, solo a veces está incluso estancado, ¿cierto? Y qué Sí. importante es disfrutar todo el tiempo este camino y no estar desesperado por llegar a resultados, que al final es lo que mencionabas tú sobre cómo la gente perfeccionista quiere solo llegar a la meta. Yo recomiendo Ujú. siempre mucho ese libro a todas las personas que he conocido. Es un muy, muy buen libro sobre el camino de la vida en general, sobre y no apurarse tampoco, ¿cierto? Y Ujú. perdonarse uno mismo, no sé si resiliente sería la pregunta, pero no sé, aceptar que es parte del camino no ser perfecto, es parte del camino fallar, es parte del camino estar estancado, y todas esas cosas que van en contra de esta mentalidad perfeccionista que, como bien dices, en realidad es la sociedad la que nos quiere inculcar esa Exacto. mentalidad, ¿cierto? Así que eso. Bueno, todo lo que has ido narrando es correcto, o sea, esa es la línea, ¿no? Como tú dices, tus inicios, ¿no? Como no puedes mostrar que no sabes, bueno, es que no sabes, ¿no? Eres nueva, te tienen que enseñar, ¿no? Como esa angustia, ¿no? De no puedo parecer exitosa, ¿no? O no puedo parecer inteligente, o no puedo, te tengo que, ¿no? Y las angustias que se viven, ¿no? Cuando lo normal al entrar en un trabajo es que alguien no se entere, ¿no? Uno sale de la carrera con una base y en el trabajo pues vas aprendiendo, ¿no? Pero lo último que acabas de decir, ¿no? Es lo que la sociedad inculca de alguna manera, ¿no? Desde pequeños nos educan en esos criterios y todos de alguna manera, si pusiésemos nuestro granito de arena, ¿no? Ayudar a esos primeros que salen y no hacerles creer que tenemos que esperar de ellos perfección, ¿no? Sino darles ese camino, ¿no? De aprendizaje para que ellos mismos puedan ir logrando llegar a la perfección o a lo que ellos necesiten, ¿no? Entonces, muy de acuerdo, gracias por la recomendación del libro, también muy buena recomendación y bueno, me alegra mucho escucharte hablar porque parece que en tu camino, desde donde empezaste hasta donde has llegado, te has dado cuenta que la vida es otra cosa, ¿no? Y has puesto la importancia y el peso en otras cosas, con lo cual ese es el gran reto que tenemos todos, ¿no? El intentar no sufrir por cosas que, ¿no? O no dedicarle tiempo a cosas que no son importantes e intentar generarnos otro tipo de actitudes ante la vida, ¿no? Eso es lo Sí, sí. difícil. Por eso Así que bien. me gustó mucho, mucho la charla, chicas, porque me hace sentir que todavía tengo tanto en que trabajar y llevar el enfoque ya a otros temas, ¿cierto? Siempre hay cosas superadas, pero ya también siempre quedan por superar, así que me Siempre, gustó siempre mucho. queda, siempre queda. Sí, sí, muchas Muchas gracias. Me sentí gracias, muy Mariana. iluminadora en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Nada, Lu, si quieres, que tienes la Eh, mano levantada. sí.
Bueno, antes que nada, muy buena la charla. También me sentí súper identificada en muchas cosas. Y quería agregar 2 cosas más. A mí me pasó en la facu que cuando yo arranqué la facu era re perfeccionista con las notas. Era como, no, ¿por qué me puso un 9 y no un 10? O sea, ese punto. Y más llegado al final de la carrera haciendo malabares, trabajando, viajando, porque no vivía en donde era la facu y un montón de cosas más, me llevó a ver que es más una cuestión por ahí de ordenar prioridades. Si tengo tiempo para dedicarme 100% a esto, bueno, puede que trate de hacerlo lo más perfecto que pueda. Pero si a su vez tengo que, no sé, estoy haciendo malabares con un montón de otras cosas más, por ahí ver las prioridades, y eso a mí me sirvió de decir, bueno, si me saco un 6 y aprobé la materia, estoy cerca de terminar la carrera. Entonces no está tan mal tampoco. Eso por un lado, como priorizar qué es lo importante. Y después por el otro, nada, que también eso que decían al final de decir, bueno, hoy tengo que hacer todo esto y no llegué a hacerlo y me frustro, eso a veces a mí me sirve de decir, bueno, pero hice esto, y es como ver todo el vaso lleno. O sea, no llenaste todo el vaso, pero hiciste un montón. Y bueno, eso, que nada, muy buena la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Al final la idea, como digo yo, ya no es ni ver el vaso lleno y no lleno, sino que eso no hable de ti. Sabes que si tú te propusiste esta mañana hacer X y no llegaste, que eso no implique o que no te etiquete en ningún lugar, ¿vale? Ese a veces es el objetivo, ¿no? El dejar de etiquetarnos, ¿no? El dejar de poner nombres a las cosas en función de aquello que conseguimos o no, porque también nos gusta mucho una etiquetación, ¿no? Si no hice esto, entonces es que soy una torpe, si se me olvidaron las llaves es que soy una olvidadiza, sí. Entonces, bueno, bien, muy bien. Muchas gracias por tu comentario. Gracias. Yo tengo una última que no quiero Sí. perderme, Sí. porque tengo una reunión. Esto, en tu experiencia, Ruth, ¿crees que existe un patrón de que primero por ser obsesivo te volvés perfeccionista o por ser perfeccionista te volvés obsesivo? O Esa es una pregunta surge. difícil. Es una pregunta difícil de responder, o sea, es como el del huevo y la gallina, ¿no? Que es primero, ¿no? El perfil obsesivo, o sea, tener un perfil obsesivo, yo creo que el aprendizaje es fundamental en todo el tema obsesivo y demás, ¿no? Y el aprendizaje no tiene por qué ser porque tenga un padre obsesivo solo, puede venir por otras causas, ¿no? O incluso al haber vivido determinadas situaciones extremas en tu vida, muertes tempranas o cosas, te puede hacer generar un perfil de alerta, ¿no? Entonces, yo son 2 temas que me cuesta relacionar y darte una respuesta, sinceramente, porque dependiendo del caso podríamos ver qué puede ser primero o qué no, pero no creo que exista una tendencia. No te podría decir suele ser así siempre. El perfil, que a una persona perfeccionista le acompañe el perfil obsesivo es bastante común, ¿vale? Y ser perfeccionista sin ser obsesivillo, rasgos como siempre estamos hablando, es más difícil encontrártelo, ¿vale? Pero sí que puede ser en un campo y sin embargo en otras cosas ser un desastre, ¿vale? Eso sí, o sea, no tiene por qué ser un comportamiento de personalidad que se dé en todo, ¿vale? Podemos encontrarnos casos de personas muy perfeccionistas y muy exigentes en un campo, pero súper pasotos en otro, ¿vale? Entonces, eso también mide un poco lo que hablabas tú antes, ¿no? Si hay patologías, si no, si solo son rasgos y se puede enfocar solo en determinados campos y en otros nada, por ejemplo. No sé si te contesto. Más o menos. No, clarísimo. No, pero por eso Vale. quería saber si considerabas que había un patrón o que era más libre albedrío según vivencias, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué pasa? Que en todos estos temas a mí me gusta, antes que opinar, analizar el caso porque siempre hay matices en todo esto. Así que bien. Gracias. Insisto, Vale. espectacular la charla. Gracias. Gracias. Nada, Mati, dale. No, creo que íbamos a decir lo mismo, Inés. Ya pasó más de una hora, Ruth. No sé, que veo muchas manos levantadas todavía. No sé si hay tiempo para seguir preguntando. Vamos Si a darle no, un poquito, si quieres darles un poquito más, venga. Si queréis, preguntemos entonces quizás a Juan y Alex y Venga, cortamos perfecto. para ya Venga. dejar descansar. Vale. Nada, Una muchísimas pregunta gracias. rápida. Sí. Recomendación o tips cuando tienes que lidiar en tu ambiente con una persona perfeccionista. Buena pregunta. Buena pregunta y muy difícil de contestar.
porque ahí tendríamos que ver qué es lo que toca en ti una persona perfeccionista, ¿vale? No sé si se entiende. Como la persona perfeccionista no la vamos a poder cambiar, el cambio tiene que partir de ti. Entonces ahí tendríamos que ver cuál es la dificultad que tú tienes de manejar a esa persona, ¿vale? Y por qué tienes tú esa dificultad, ¿vale? Es muy difícil darte una recomendación a esta pregunta porque sin esa evaluación es complicado. No sé si entiendes el porqué de lo que te estoy diciendo. Porque al final el trabajar en tu propia flexibilidad, ¿vale? En tu propia rigidez, en poder entender que el conflicto es del otro y no es mío, con lo cual todo lo que llegue de él hacia ti, no hacerlo tuyo. O sea, no permitir, un perfeccionista muchas veces, no sé si te refieres a esto, ¿no? Que puede ser muy crítico, muy exigente y te puede generar a ti emociones. Te puede generar incluso cogniciones negativas sobre ti mismo, que la sensación de que soy un inútil para él, o de que soy torpe para él, o de que no soy suficientemente bueno, ¿vale? Ahí tendríamos que trabajar, por eso digo que es difícil de contestar, tendríamos que ver qué es lo que él te está generando a ti, ¿vale? Para poder decir qué es lo que tiene que trabajarte tú. Si, por ejemplo, fuese un caso como el que te he dicho, que te genera todo este tipo de cogniciones negativas, ahí tendríamos que hacer un trabajo donde aprender a diferenciar, ¿vale? Que lo que es el otro no hable de mí, sino hable de él. Entonces yo soy suficientemente bueno, independientemente de que él pueda pensar que yo soy un inútil, porque a lo mejor lo piensa porque él es un perfeccionista o un exigente, pero eso no implica que yo sea un inútil, implica que no cumplo sus criterios o sus valores, sí, cierto, no llego hasta ahí, ¿vale? Pero no implica a lo mejor que yo sea un inútil. Entonces ahí tendríamos que ver si está atacando tu autoestima o dónde está el punto que atacaría en ti, ¿sabes? Ok, sí, clarísimo. Gracias. Vale, nada. Alex, todo tuyo. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, en primer lugar quería felicitarlas por la charla, muy enriquecedora e informativa, así que bueno, en primer lugar eso. Y después, escuchando a todos los chicos, pareciera ser que el denominador común es esto, ¿no? En mayor o menor medida todos compartimos un poco estos rasgos perfeccionistas / obsesivos, ¿no? Y me gustaría poder identificar el origen de esto. Esto de ser perfeccionista tiene que ver con algo natural / instintivo. Escuchar a decir, por ejemplo, a Denise en un momento esto del instinto de supervivencia que te lleva a actuar un poco de este modo, o tiene que ver algo con más, no sé, otra cosa, no sé, con algo más cultural. No sé si estuviste al principio de la charla, que ahí justo fue cuando contestamos esto. Ok. Capaz lo dijeron y... Perdón. No te preocupes. Al principio de la charla hablamos un poquito de los orígenes, comentamos un poco aprendizaje, ¿vale? Por imitación, expectativas de nuestros padres, que esperan nuestros padres que sean, y nosotros les damos eso para sentir que pertenecemos al grupo. Hablamos también un poco de la educación de la que venimos, ¿vale? Del cole, de cómo se nos evalúa, si sacas un 10 eres muy reforzado o no. Entonces, nombramos varias cosas de aprendizajes de familia, ¿vale? De cumplir expectativas de lo que se espera de nosotros, si soy maravilloso, si soy responsable, si soy maduro, si soy exitoso, veo que hay un reforzamiento. Y comentamos también que incluso en ocasiones podemos utilizarlo para ayudar a manejar algún tipo de miedo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a no ser suficiente, a no ser capaz, a ser criticado o a las evaluaciones negativas, el ser exitoso me garantiza no ponerme a ese miedo, con lo cual a no sufrir, ¿vale? Entonces hay distintas causas de origen y sería también pues el ir a nivel individual a evaluar la de cada uno. ¿Resumido más o menos? Sí. Yo creo que va muy relacionado, al final, Ruth, la conclusión que yo saco es con los primeros años de vida, porque al final ahí es donde tú construyes como los patrones que te vas a mover. Puede venir de distintas fuentes. Así en los 7 primeros años se construye la personalidad, la más potente, la más difícil de cambiar, está entre los 7 años, los rasgos de personalidad, y se crean, y luego vamos creando otros, ¿vale? Pero eso se suelen decir que son los más complejos de cambiar. Bien. Pues nada, muchísimas chicos. Gracias. Nada, Ruth, que va, gracias a ti una vez más. Yo creo que ha sido un placer para todos tenerte. Vamos, no paran de llegar mensajes de agradecimiento, no sé si estás viendo el chat. Yo ahora os pasaré el formulario de contacto para Ruth, por si alguien se queda con alguna duda, quiere escribirle un correo, lo que sea. Bueno, pues Ruth la verdad es que es una persona francamente disponible, a la par que ocupada, evidentemente. Yo creo que, yo que voy a decir, por lo buena terapeuta que es, y nada, mil gracias, Ruth, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y gracias también por ser todos tan agradables, ¿no? Que estoy leyendo ahí comentarios. Muchas gracias por que os haya gustado. Muchísimas gracias a las dos y Ruth especialmente por venir de nuevo acá con nosotros y regalarnos todo este tiempo. Se nota el interés que despierta y seguro que vamos a seguir charlando ahora en el chat después de cortar. Así que nada, muchísimas cosa, gracias. Estamos en contacto. Gracias.
Gracias, Hasta Ruth. luego. Hasta luego a todos. Chao. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, chicas.